y les voy a mostrar entonces Rex+. ¿Están viendo Rex, verdad? ¿Sí? Bien, aquí en nuestro sistema Rex+, en la opción y el menú de tareas, está el módulo de automatización. Este módulo de automatización es el que a partir de reglas nos va a permitir, ¿cierto?, optimizar nuestros tiempos en la medida de que todas esas tareas repetitivas podemos ya centralizarlas. Aquí yo ya tengo varios ejemplos, los voy a mostrar primero los ejemplos, pero vamos a realizarlos de todas maneras. Tenemos entonces, por ejemplo, recordatorios de anticipo de los colaboradores. Aquí simplemente yo puedo mandar un mail a todos los colaboradores con un tema en particular, diciendo, por ejemplo, el 14, recuerden que el 14, ¿cierto?, del mes se aceptan sus solicitudes, envíenselo, comuníquense con sus supervisores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esta posibilidad, si se fijan, 3 pasos fáciles. Está programado que cada fecha, cada hora, ¿cierto? El día 14 de cada mes a las 9 de la mañana se envía este mail, ¿cierto?, con esta información. ¿A quién? A cierto grupo de colaboradores o todos los colaboradores. ¿Se fijan? De esa manera podemos ir creando desde actividades muy sencillas que podríamos decir, sí, en realidad es muy sencillo, pero es repetitivo, y ese repetitivo hace perder tiempo también. Vamos optimizando. La bienvenida a un nuevo colaborador. Aquí podría ser, ¿cierto?, considerando que cada vez que un colaborador entre a la empresa, se registre su ficha, se gatille un mail, ¿cierto?, con el mail del colaborador, indicándole, por ejemplo, la bienvenida, ¿cierto? Le damos la bienvenida, un texto bonito, o también podría ser que en vez de ir al colaborador, vaya a marketing para que le prepare un saludo, que todo el mundo conozca a este nuevo colaborador. ¿Se fijan? También podría ser. De esa forma podemos ir creando, hasta el momento, sumamente sencillos estos registros, ¿cierto? Lo que habíamos visto de los vencimientos, también lo podemos tener. Aquí podemos preparar entonces un mail que se le envíe a cierto encargado de área, por ejemplo, para que tome las determinaciones sobre los vencimientos de los contratos, ¿cierto? Y estos vencimientos de contratos puede ser dentro del mes o puede ser en las últimas quincenas. ¿Se fijan? Ahí podemos también tener ciertos filtros donde vayamos especificando precisamente. Fíjense bien, 3 pasos simples. Primero determinamos cuándo se hace y cuándo se repetiría. ¿Se fijan? Luego, cuál es el reporte, por ejemplo, que estamos llamando y lo estamos incluyendo en un mail. El mail, fácil, a quién se le envía, ¿cierto? Y además, cuál es el texto que va a ir en ese mail, adjuntando este archivo. ¿Se fijan? Ya. Por acá tengo otro que dice material nuevo colaborador, es un mail que podemos preparar. Fíjense bien, vamos a hacer esta misma regla. ¿Ya? En el desencadenador vamos a elegir, puede ser programado, es decir, determinamos una fecha, una hora, y cómo se repetiría, eso sería programado, y además tenemos la opción de la creación de un nuevo colaborador. Cuando alguien llega, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Vamos a ver en este caso. Si alguien llega, ¿cierto? Vamos a ejecutar entonces esta nueva regla, y aquí vamos a seleccionar una acción, por ejemplo. ¿Qué vamos a seleccionar? Vamos a mandar un mail, así de sencillo, fíjense bien, un mail, se lo vamos a mandar, por ejemplo, se lo vamos a mandar a administración, voy a poner mail de verdad, ¿sí? ¿Listo? Y de esa forma, aquí me quedo mal. Vamos a hacerlo. Ahora sí, ya. En el asunto podemos poner, por ejemplo, colaborador nuevo. Y en el contenido podemos poner, por ejemplo, que, estimados, preparar ambiente, puesto, computador, conexión,
¿cierto? Y aquí podemos determinar, ¿cierto? Por ejemplo, el nombre del colaborador. Y podemos ir poniendo también los datos de este colaborador. ¿Cómo vamos poniendo los datos? Porque aquí arriba está la variable, ¿cierto? Y aquí dice colaboradores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya que puse nombre, voy a buscar el nombre. Podría ser el nombre y después los apellidos. Voy a ponerlo el nombre completo ya que puse el nombre. ¿Se fijan? Entonces, al colaborador que registré, aquí va, en el mail se va a completar este datito. Aquí puedo poner, por ejemplo, el root, ¿ya? Y vamos a llamar también la variable de root. ¿Sí? Y así sucesivamente escribir el correo aquí, dejarlo listo, dejar estas variables para que vaya tomando la información, y así, por ejemplo, informática interna va a poder prepararle su computador, va a poder preparar su mail, ¿cierto? Y todos los datos relacionados con la conexión. Por ahí también se le puede mandar el mismo mail a administración para que vaya buscando ya las otras herramientas que necesita el colaborador, su puesto directamente, ¿cierto? Su silla, su escritorio, etcétera. ¿Ya? Y por lo tanto, simplemente ya determinamos que esto se guarda y ya. Ponemos un nombre para reconocerlo, ¿cierto? Le vamos a poner así, prueba, en este caso, prueba, para dejarlo guardado simplemente. Y guardamos. ¿Podemos agregar más acciones? Por supuesto, podríamos ir agregando más acciones. Si los textos son distintos, por ejemplo, podría yo haber puesto 2 veces envío, porque voy a estar mandando 2 correos distintos, pero con el mismo enfoque. ¿Se fijan? Entonces, en cuanto al texto. De esa forma, si se fijan, los pasos son sumamente sencillos, ¿cierto? También tenemos aquí una opción de administración de vacaciones. ¿Qué significa esta opción de administración de vacaciones? Se los voy a mostrar directamente en la creación para que vean que es súper fácil. En el desencadenador vamos a elegir esta vez la otra opción de programado. ¿Cuándo vamos a hacer que se envíen estos mails? Supongamos que vamos a registrarlo. La idea es enviárselo el mail a los encargados de área, ¿cierto? A todos los supervisores, a todos los gerentes, ¿cierto? Para que vayan coordinando y viendo cómo está la información de las vacaciones de sus colaboradores, para que puedan también tomar los tiempos respectivos, para que no se vayan a pasar de los 2 periodos legales, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, por ejemplo, podríamos definitivamente hacer un corte el día 25, ponemos la hora en la cual se va a enviar el mail, ¿sí? A las 9 de la mañana, y luego determinamos cada cuánto se repite, ¿cierto? Podemos decir que sea un mail, ¿cierto? Que se mande todos los días, puede repetirse una vez a la semana, puede repetirse una vez cada 2 semanas, como también podría ser que todos los meses el mismo día. Es decir, ahora estoy partiendo el 25 de agosto, el próximo mes sería el 25 de septiembre y así sucesivamente. Vamos a poner ese. Guardamos. Listo. Con esto creamos entonces el desencadenador y ahora vamos a las acciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar y aquí, si se fijan, no vamos a filtrar colaboradores todavía, pero sí vamos a ir a los reportes. Vamos a adjuntar al mail reporte. Elegimos los reportes y después cerramos con el mail. ¿Qué reporte? Aquí está el resumen de vacaciones, fíjense bien. Tenemos, vamos a ver de abajo hacia arriba, reporte de vencimiento de contratos, que es lo que veíamos también en una de las opciones. Reporte de permuta, es decir, los cambios que puede tener la ficha del colaborador, tanto el perfil como el contrato, ¿cierto? El resumen de vacaciones. Vamos a elegir este resumen de vacaciones. ¿Ya? Y listo. En este caso, para elegirlo me dice, ¿es dinámica la fecha? ¿Es dinámico el tiempo? Vamos a decirle que sí. Y que considere la fecha, ¿cierto? El último día de este mes o del mes pasado. Vamos a decirle de este mes, ¿cierto? Vamos a guardar. Ahí tenemos el primer paso. Si, por ejemplo, yo encuentro que podría haber cambiado el paso, el orden, también puede ser, puedo irlo modificando, ¿cierto? Aquí me dice, ¿guardamos o seguimos? Sigamos. Busquemos otro informe. Ese informe de resumen de vacaciones me entrega las vacaciones disponibles, todos los saldos que le va quedando al colaborador. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo cruzo con un informe en que lo tengo enfocado en qué periodos va tomando, ¿cierto? ¿Cuáles son los periodos que ya ha tomado el colaborador?
podría ser, ¿cierto? A lo mejor yo tengo creado ese informe. En REX tenemos una funcionalidad, ¿cierto?, que está derivada del generador de consultas más, conocido también como GECO+, donde a partir de la elección de ciertas tablas, ciertos cubos de información, podemos crear nuestros propios reportes, ¿cierto? Vamos a elegir entonces el generador de consultas más, y aquí vamos a elegir cuál es el reporte para que está creado. Si se fijan aquí yo tengo varios ejemplos de creación, y por lo tanto vamos a buscar el que dice vacaciones, aquí, vacaciones de empleados. Vamos a agregar este. Perfecto. Tenemos entonces el resumen de vacaciones y además otro reporte relacionado con las vacaciones, ¿cierto? Podría ser también agregar un tercero que a lo mejor tengo creado con las solicitudes, que también existe, ¿sí? O podría estar, ¿ya? Bueno, en este caso, ¿qué necesitamos hacer? Ya estamos agregando los informes y necesitamos ahora cerrar este proceso de regla con el mail, ¿cierto? Así que vamos a agregar una nueva más, una regla, donde decimos envío de correo por reportes, ¿ya? En este caso, ahora vamos a preparar este mail, ¿cierto? En destinatarios, vamos a poner el correo de quien corresponde, ¿cierto? En el asunto, vamos a poner resumen de vacaciones para su administración, por ejemplo, ¿ya? Y en los reportes vamos a llamar estos reportes, ¿cierto? Vamos a decir que ese es el reporte y este otro reporte que son los anteriores, ¿cierto? Mencionados aquí. Perfecto. Aquí dice utiliza contraseña. ¿Para qué es esta posibilidad? En este caso, yo podría decir que utiliza contraseña y puedo señalar una contraseña, es decir, puedo indicar, por ejemplo, voy a poner aquí una contraseña, ¿cierto?, para que la persona que reciba este mail, ¿cierto?, cuando vaya a abrir el archivo que va a estar comprimido, ¿cierto?, esté encriptado, es decir, tenga que poner esta contraseña. Por ahí también podría llegar una seguridad, ¿cierto? De acuerdo a eso, se podrían mandar por separado, por ejemplo, con contraseñas distintas, en fin, todo depende del mail a quien vaya dirigido y la importancia que tenemos también en que esa información vaya segura, ¿cierto? Así que eventualmente también podríamos. Y aquí el contenido del correo, esto es armar un correo, por lo tanto, vamos a, estimados, favor, su coordinación y administración para el proceso de vacaciones. Saludos cordiales. Me voy a poner yo que estoy escribiendo. Podría aquí poner el nombre de quién es el encargado de recursos humanos. Voy a poner yo, ¿cierto? Encargada, vamos a poner así. Si se escribe bien, mejor todavía, porque así se lee. Ya, listo. Coordinación, ahí vamos corrigiendo las faltas de ortografía que podrían haber quedado, porque hace mucho frío, los dedos no funcionan rápido. Ya, listo. Guardamos, le damos nombre y estaríamos listos, ¿cierto? Aquí sería vacaciones. Se fijan, en simples pasos podemos entonces ir creando cada una de estas actividades. De repente los pasos son los mismos, pero los informes a lo mejor son distintos. A quién se lo tengo que mandar es distinto. Por lo tanto, podemos ir trabajando en todos estos registros, en todos estos informes, en todo. Podemos hacer el envío, por ejemplo. Constantemente a lo mejor ustedes tienen que sacar el informe de los costos o de los valores de los resultados del mes y mandárselo al gerente o mandarlo a finanzas, ¿cierto? Todas esas actividades de sacar el archivo, ponerlo en el mail, ¿cierto? Y hacer el envío del mail, a veces se nos olvida inclusive, ¿cierto? Si lo dejamos programado, listo, y que además pueda salir directo, que el mismo sistema lo saque, mejor todavía. Por aquí también hay uno, ¿cierto? Que el nombre dice asignación familiar y retención judicial, donde se pueden preparar estos informes, ¿cierto? Uno para asignación familiar, uno para retención, donde, por ejemplo, podemos tomar la información de este grupo familiar, ¿cierto? Y cruzarla precisamente con la parte de resultados, con esos conceptos que están relacionados, y por lo tanto ir chequeando si la carga está bien registrada, ¿cierto? Si se está pagando lo que corresponde, si el tramo de asignación familiar es el que corresponde en el colaborador, y con eso también hacemos una fiscalización de que todo está bien registrado, que se está pagando correcto, además de tener
¿cierto? Los datos exactos de las cargas y las retenciones judiciales, datos muy importantes, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, podemos tenerlo creado. Además de eso, podemos ir viendo, ¿cierto?, de que nos indique como usuarios, que nos notifique en el caso de que hay algún error. El envío tiene un error, el correo, o tiene un error el informe. Me lo va a decir, ¿cierto? Aquí en el historial yo puedo ir viendo todas las veces que he ido emitiendo, entonces que se ha ido emitiendo. Puedo revisar si se mandó o no se mandó. Y ahí me dice, ejecución exitosa. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, ahí es donde yo puedo ir validando también que esta información, simplemente después la voy a administrar. ¿Se fijan? De esa forma, fácil, dinámica, rápida, podemos ir aprovechando nuestros tiempos y lógicamente aprovecharlos considerando otras cosas.